Bueno, vamos a ver algo que se llama formulación de conjeturas plausibles. Básicamente nosotros tenemos acá un triángulo, tenemos un triángulo ABC y tenemos acá un ángulo alfa, tenemos acá un ángulo beta y acá un ángulo teta. ¿Listos? Entonces básicamente vamos a escribir la siguiente consideración, y es que si nosotros tenemos este triángulo que tiene tres lados, naturalmente cada uno de esos tres lados tiene un ángulo. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, yo puedo decir acá que en este caso este lado de acá es cubierto, ¿cierto? Por este lado de acá, por este ángulo, perdón. Entonces tenemos que ese lado A, lo voy a colocar acá en rojo, viene con este ángulo alfa, ¿cierto? Ese sería como el ángulo opuesto a ese lado, o el lado opuesto a ese ángulo, como lo quieran ver. Si nosotros pintamos acá, por ejemplo, el azul, nosotros tenemos acá, nosotros tenemos acá, este de acá, perdón chicos, que tenemos acá entonces el lado B. En este caso el ángulo opuesto a ese lado vendría siendo el beta. Y tenemos el negro que sería el C. Lo voy a pintar en este caso con magenta. Perdón chicos, con magenta, que va a ser entonces el C, y ese le correspondería el lado opuesto, sería el teta. ¿Listos? Esa es básicamente, digamos, la primera parte. Entonces cada lado tiene un ángulo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros podemos acá también ver, que entre mayor es el lado, por ejemplo, A es el lado, el rojo, que es el lado A, es el más largo. Asimismo, el ángulo alfa va a ser el más grande, ¿cierto? Este ángulo de acá. Pues claro, este ángulo, fíjese que está asociado como con la abertura de este lado de acá, y si ya es muy grande, pues ese ángulo alfa se va a hacer más grande. Lo mismo ocurre con C, con el ángulo, ¿cierto? O sea, quiere decir que hay como una correspondencia entre la medida del ángulo C, del lado C, perdón, con el ángulo teta. Y lo mismo ocurre con el ángulo beta y el lado B. Entonces, como vemos que hay como una correspondencia entre el ángulo opuesto y el lado, entonces nosotros podemos decir que en este caso tenemos que si dos lados de un triángulo son diferentes, bajar acá, coma, sus lados opuestos son diferentes también. Claro, si el lado C es diferente al lado B, eso implica que el teta va a ser diferente al beta. ¿Listos? Son diferentes. Recordemos que hay una correspondencia entre el lado, perdón, y el ángulo. O sea, entre mayor sea el lado, ese ángulo también va a ser mayor. Hay como una proporcionalidad. ¿Listos? Entonces, si los lados de un triángulo son diferentes, sus lados opuestos son diferentes. Toma. Y si un lado es el mayor, coma, el lado opuesto a ese lado mayor, ¿listo? Entonces ese lado opuesto a ese lado mayor, pero en el ángulo opuesto, yo creo que acá coloqué el lado, pero acá es el ángulo, perdón chicos, acá el ángulo opuesto también es el mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, digamos, yo tengo que para este lado B tenemos el beta, para este C tenemos el teta, ¿cierto? Pero en este caso el lado más grande, fíjense, de este triángulo, por ejemplo, es el A. Por lo tanto, el ángulo opuesto, que es el alfa, también va a ser el mayor de los tres ángulos. ¿Listos? ¿Por qué? Porque hay una correspondencia entre el ángulo y ese lado. Una correspondencia en el sentido de proporcionalidad. Quiere decir que si el lado es muy grande, el ángulo opuesto también va a ser muy grande en proporción a ese lado. ¿Listos? Esa sería entonces nuestra primera parte. Ahora vamos a hablar de unas propiedades de desigualdades, y eso lo vamos a ver en el siguiente video.